¿Saben qué es lo primero que me dijo una adolescente francesa de 16 años, mirándome con todo el desprecio del que era capaz? Jamás en mi vida voy a comer comida venezolana. Una sentencia, un portazo en la cara a toda mi cultura, a todo mi cariño. Ella era un alma encerrada en una fortaleza de prejuicios, odiaba las verduras, odiaba lo diferente, odiaba todo lo que no fuera su diminuto y controlado mundo. Pero lo que esa muchacha, Camille, no sabía, era que una simple estudiante de intercambio de Venezuela, o sea, esta servidora, había llegado a su casa en París. Y que un día, desde su cocina, un aroma dulce y cálido comenzaría a subir por las escaleras, un aroma con un ingrediente secreto que ella no conocía. ¿Quieren saber cuál era? A veces, mi gente, un solo plato de comida tiene el poder de derretir el corazón más congelado. Así que pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, un guayollo bien sabroso, y disfruten de esta historia hasta el final. En una de esas zonas residenciales tranquilas a las afueras de París, donde las casas parecen postales, vivía la familia Dubois. Su hogar era un sueño francés, paredes de piedra color crema, altas ventanas con contraventanas azules, un césped que parecía una alfombra y geranios de colores vibrantes que se asomaban por los balcones. A simple vista, eran la familia perfecta, de esas que no parecen tener ni un solo problema en el mundo. Pero detrás de esa fachada de perfección, esa casa guardaba un problema que llevaba años creciendo como una grieta silenciosa: los terribles hábitos alimenticios de su única hija, Camille Dubois, de 16 años. Camille, con su cabello rubio siempre recogido en una cola de caballo impecable, tenía un rostro que podría haber sido angelical, pero su expresión era perpetuamente dura, rígida. Los únicos alimentos que cruzaban sus labios eran comida chatarra, hamburguesas, papas fritas, chocolate. En la cocina, su madre, Sophie, disponía con esmero las verduras frescas que compraba en el mercado. Lechugas de un verde intenso, tomates que brillaban como joyas, zanahorias de un naranja casi fosforescente. Pero Camille no las tocaba. Ni por error. La sola idea de verlas en su plato la hacía estremecerse de asco. Camille, por favor, come al menos un poco de esta ensalada. El médico ya te dijo que tienes que balancear tu nutrición, ¿recuerdas?, le suplicaba Sophie, su madre, con un tono cargado de preocupación. Sophie era enfermera, frisando los 40 y tantos, y entendía la importancia de la nutrición mejor que nadie. Por eso, el desorden alimenticio de su hija era una espina clavada en su corazón. El médico ya les había advertido, Camille estaba en riesgo de malnutrición. Pero la respuesta de Camille era siempre la misma, un disco rayado de rebeldía. Las verduras son asquerosas, mamá, ¿por qué tengo que comer algo verde? Eso es comida para animales. Sophie soltaba un suspiro largo, profundo. Había perdido la cuenta de cuántas veces habían tenido esa misma conversación. Cherie, las verduras tienen vitaminas, minerales. Son nutrientes que tu cuerpo necesita para crecer fuerte. No me importa. Para eso existen los suplementos. No, ¿por qué tengo que torturarme comiendo algo que sabe horrible? La voz de Camille no solo sonaba terca, sino que también escondía una especie de miedo irracional, como si comer una hoja de lechuga fuera el peor de los castigos. Su padre, Jean-Pierre, también estaba desesperado. Era un banquero de unos 50 años, un hombre serio, responsable, pero cuando se trataba de su hija, se quedaba sin herramientas. Camille, si sigues con esa dieta, vas a tener problemas de salud muy serios en el futuro. Tu padre está preocupado, le decía Jean-Pierre, con una voz que intentaba ser suave pero firme. ¿Otra vez el mismo sermón? ¿Es que acaso a todos les encanta fastidiarme? Estoy perfectamente bien como estoy. Y con eso, Camille corría furiosa a su cuarto. El sonido de la puerta al cerrarse de un portazo retumbaba por toda la casa. Sophie y Jean-Pierre se quedaban solos en el comedor,
mirándose con una expresión de absoluta impotencia. ¿Qué vamos a hacer, Jean-Pierre? Ya tiene 16 años, pero se comporta como una niñita de 5. El riesgo de malnutrición es real. Me aterra pensar en su futuro. La pareja había discutido el tema 1000 veces. Habían consultado a nutricionistas, la habían llevado a terapia. Pero la terquedad de Camille era un muro de concreto. Mientras más intentaban convencerla, más se encerraba ella en su mundo. Una noche, en su habitación, Sophie se desahogó con su esposo. Quizás estamos haciendo las cosas mal, Jean-Pierre. Siempre le hablamos de nutrición, de salud, pero quizás nunca hemos intentado entender de verdad cómo se siente Camille. Jean-Pierre le puso una mano en el hombro, tratando de consolarla. No es tu culpa, cariño. Hemos hecho todo lo que hemos podido como padres. Pero tienes razón, tal vez necesitamos un enfoque diferente. Y en medio de esa encrucijada, llegó una oportunidad. Un colega de Jean-Pierre les propuso acoger a un estudiante de intercambio en su casa. Es una universitaria de Venezuela, les dijo. Una muchacha muy aplicada. Podría ser un ingreso extra y, quién sabe, un buen estímulo para Camille. Al principio, Sophie dudó. Con Camille en este estado podríamos terminar haciéndole pasar un mal rato a esa pobre chica. Míralo por el otro lado, insistió Jean-Pierre. La interacción con alguien de otra cultura podría abrirle un poco la mente a Camille. Al menos sería un cambio en esta situación estancada, ¿no crees? Las palabras de su esposo llevaban una pequeña chispa de esperanza. Después de mucho pensarlo, la pareja decidió aceptar la oferta. Querían abrir una pequeña ventana en sus días monótonos. En ese momento, ninguno de los dos podía imaginar que esa decisión sería la llave que abriría una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada con candado. Unas semanas después, yo, Valentina Mendoza, llegué a la casa de la familia Dubois. Cuando sonó el timbre y Sofía abrió la puerta, allí estaba yo, una chama con una maleta gigante y una sonrisa aún más grande. Tenía la piel tostada por el sol del Caribe, unos lentes grandes y, al saludar, incliné un poco la cabeza. Buenos días, mi nombre es Valentina Mendoza. Voy a estar quedándome con ustedes por unos meses. Mi francés, aunque fluido, tenía ese cantadito inconfundible de mi tierra. Mi amabilidad y mi apariencia pulcra parecieron gustarle de inmediato a Sophie. Bienvenida, Valentina. Debes estar agotada por el viaje, por favor, pasa. Sin embargo, la reacción de Camille, que bajaba del segundo piso, fue un balde de agua fría. Mientras descendía por la escalera, me escaneó de arriba abajo con una mirada que juzgaba hasta el alma. Sus primeras palabras fueron, «Ah, genial». Llegó otra extranjera rara. Ustedes los de Sudamérica comen cosas extrañas, ¿no? Como insectos o pescado crudo con limón. Cosas asquerosas. Sophie y Jean-Pierre estaban a punto de regañarla, pero yo respondí con una sonrisa tranquila. Bueno, chama, para serte sincera, a mí los caracoles que comen ustedes me parecen una locura. Así que estamos a mano. Un placer, soy Valentina. Mi actitud desenfadada la descolocó por un segundo, pero enseguida apartó la mirada. No veo por qué tendría que ser un placer para mí conocerte. Y después de escupir esas palabras, se dio la vuelta y se encerró en su cuarto. Otra vez, el portazo. Sophie se volvió hacia mí, con el rostro lleno de vergüenza. Discúlpanos, Valentina. Nuestra hija es así. No sabemos qué hacer con ella. No se preocupe, señora Sophie, de verdad. Tranquila, le dije, y de verdad que no estaba ofendida. Mi calma pareció aliviar un poco a los padres. Valentina, ¿y tú sabes cocinar?, preguntó Sophie, tratando de cambiar de tema. Claro.
En Venezuela me la paso metida en la cocina con mi mamá y mi abuela. Si me dan permiso, de vez en cuando me encantaría prepararles algo de mi tierra. ¡Ay, qué chévere! Me encantaría probar la comida venezolana, tienes que enseñarme. Y así comenzó mi vida en la casa Dubois. Pero la actitud de Camille no cambió ni un poquito. Al contrario, sus prejuicios contra la cultura venezolana parecían fortalecerse con cada día que pasaba. A la mañana siguiente, en el desayuno, yo estaba en la cocina disfrutando de unas arepas con perico que me había preparado. El olor del sofrito y del maíz llenaba el aire. Camille entró, arrugó la nariz y mostró su asco sin el menor disimulo. ¿Qué es eso, esa masa grasosa con esa cosa amarilla encima? Se ve asqueroso, parece vómito. Traté de explicarle con toda la paciencia del mundo. Esto se llama arepa con perico. Es uno de los desayunos más típicos de Venezuela. La arepa es de maíz y el perico son huevos revueltos con tomate y cebolla. Pero Camille me cortó en seco. No te pregunté. El punto es que huele raro. Vete a comer a otro lado, que tu olor me daña mi desayuno. Camille simplemente tomó una tostada con Nutella y se fue al salón. Sofía y Jean-Pierre se disculparon una vez más. Lo sentimos tanto, de verdad. No pasa nada, de verdad. A mí también me costó acostumbrarme al queso Roquefort, les dije sonriendo. Mi comprensión los conmovía, pero al mismo tiempo los desesperaba más la cerrazón de su hija. Unos días después, para la cena, saqué una morcilla carupanera que había conseguido en un mercado latino. Oscura, brillante, llena de sabor. Esto se llama morcilla, se come fritica con arepa o yuca, es una delicia. En ese mismo instante, Camille se tapó la nariz de forma dramática. ¡Puaj! ¡Qué asco! Eso es salchicha de sangre. Se puede ser más salvaje, eso no es de gente civilizada. Camille, cuida tus palabras, le gritó Jean-Pierre, esta vez con una autoridad que pocas veces usaba. Pero Camille no escuchó. Es que es verdad, es una tripa rellena de sangre. No puedo creer que los seres humanos coman eso. En silencio, guardé la morcilla. Pero esta vez, mi expresión mostraba una profunda tristeza. Era la primera vez que alguien insultaba de una forma tan visceral una parte de mi cultura, de mis sabores, de mis recuerdos. Esa noche, en su cuarto, Sofía y Jean-Pierre hablaron seriamente. No es solo la comida, es su actitud llena de prejuicios. Valentina es una muchacha tan buena. Si Camille sigue así, no va a poder sobrevivir en un mundo globalizado. Su preocupación era cada vez más grande, pero se sentían atados de manos. Mientras tanto, en su habitación, Camille estaba un poco confundida. ¿Por qué esa chica venezolana no se molesta? Debería estar furiosa, murmuraba, mirando el techo. Se sentía extraña, porque la persona a la que intentaba herir no mostraba ni una sola señal de estarlo. Pero admitir su confusión significaría derribar su propia armadura. Intentó alejar esos pensamientos hundiéndose en la almohada. Total, pronto se irá de vuelta a su país. No es mi problema. Y así, una extraña y tensa calma se instaló en la casa de los Dubois. Pero nadie se daba cuenta de que esa pequeña grieta, al final, traería un cambio monumental. Había pasado una semana desde mi llegada, y la actitud de Camille seguía siendo un témpano de hielo. Evitaba cruzarme en el desayuno, y si yo estaba en el salón, ella se encerraba en su cuarto, como si no quisiera respirar el mismo aire que yo. Pero mi actitud no cambió. Cada mañana la saludaba con una sonrisa y un alegre «Epa, chama, ¿todo bien?». Incluso cuando me ignoraba, mi sonrisa no desaparecía. Esa consistencia mía, poco a poco, comenzó a sembrar una semilla de confusión en Camille. Una mañana, mientras bajaba las escaleras, escuchó mi voz desde la cocina.
Estaba conversando con Sophie. En mi casa, señora Sophie, el desayuno es sagrado. Mi mamá siempre dice que empezar el día comiendo con calma y en familia te tranquiliza el corazón. Qué bonita forma de pensar, Valentina. Aquí las mañanas son siempre una locura, casi nunca comemos juntos. Mi mamá, por más ocupada que esté, siempre saca el tiempo para que desayunemos juntos. Dice que eso es lo que de verdad une a la familia. Camille se detuvo a mitad de la escalera. Unir a la familia. Esas palabras resonaron suavemente en su interior. Los desayunos en su casa eran siempre apurados. Su padre se iba temprano al trabajo, su madre corría para alistarse y ella simplemente tomaba lo que le gustaba y se iba a su cuarto. Era cierto, casi nunca se sentaban juntos en la mesa. Sacudió la cabeza, intentando espantar el pensamiento. No es mi problema, esas son costumbres de venezolanos. Pero una extraña sensación se le quedó en el pecho. Un fin de semana, Camille estaba en su cuarto haciendo deberes. Al abrir la ventana, escuchó voces en el jardín. Era yo, ayudando a su padre a cuidar las plantas. Estábamos arrancando la maleza del cantero de flores junto a Jean-Pierre. Valentina, ¿te gustan las plantas?, preguntó él. Mi respuesta fue entusiasta. Me encantan, señor Jean-Pierre. En Mérida, mi abuela tiene un conuco chiquitico detrás de la casa donde siembra de todo, tomates, ají dulce, cilantro, o como las verduras recién cosechadas tienen un sabor que no se compara con nada. Solo recordarlo me hace feliz. Vaya, unas verduras cultivadas por uno mismo deben tener un sabor especial. Totalmente. Mi abuela siempre dice que las plantas nos regalan su vida, por eso tenemos que cuidarlas con cariño y comerlas con gratitud. Camille se asomó por la ventana para escuchar mejor. Las plantas nos regalan su vida. Hasta ese momento, para ella, las verduras eran solo algo que odiaba. Verdes, de textura extraña y sin sabor. Eso era todo. Pero mi voz sonaba cálida, transmitía un amor genuino por esas plantas. Camille cerró la ventana y volvió a su escritorio, pero ya no podía concentrarse. No es asunto mío, odio las verduras, intentaba convencerse una y otra vez, pero esa extraña sensación en su corazón no se iba. Esa noche, durante la cena, yo estaba preparando una vianda para un picnic con mis amigos de la universidad al día siguiente. ¡Qué belleza!, exclamó Sophie, maravillada. En varios recipientes pequeños, había dispuesto la comida de forma artística. Unas mini empanadas de cazón, una pequeña arepa reina pepiada cortada por la mitad, unos pequeños doraditos y un envase con guasacaca de un verde brillante. Parecía una pequeña obra de arte culinaria. En Venezuela decimos que la comida primero entra por los ojos. Disfrutar con todos los sentidos es parte de nuestra cultura gastronómica. ¡Qué pensamiento tan profundo! La comida no es solo para llenar el estómago. Exacto, sonreí con dulzura. De hecho, en mi país, antes de comer siempre damos la bendición. Es nuestra forma de agradecer por el regalo de la comida. Las verduras, el pescado, la carne, todo fue un ser vivo. Al comer su vida, nosotros podemos vivir. Por eso comemos con gratitud. Camille, que fingía leer en el sofá del salón, escuchó la conversación. Recibir la vida. Comer con gratitud. Para ella, comer era una simple rutina. Comer cuando tenía hambre, y solo lo que le gustaba. Nada más. Pero mis palabras tenían un significado profundo. Comer era aceptar la vida de otro ser. Nunca lo había pensado de esa manera. Apartó la vista del libro y miró de reojo hacia la cocina. Yo estaba colocando cada pequeño en el recipiente con un cuidado y una ternura que la sorprendieron. Mis movimientos estaban llenos de amor. No es mi problema,
Camille volvió a fijar la vista en su libro. Pero las letras ya no tenían sentido. El lunes siguiente, cuando Camille regresó de la escuela y abrió la puerta de su casa, se detuvo en seco. Un aroma dulce y profundo flotaba en el aire. Un aroma suave, cálido, que nunca antes había olido. Era una mezcla de especias con algo dulzón y reconfortante. ¿Qué es este olor? Sin darse cuenta, caminó hacia el origen del aroma. En la cocina, estaba yo, cocinando. Con un delantal puesto, removía el contenido de una olla grande. «Epa, Camille, bienvenida», le dije, volteándome con una sonrisa. Camille no respondió, solo miró la olla. «¿Qué estás cocinando?». Las palabras se le escaparon, y ella misma se sorprendió. Nunca antes le había dirigido la palabra a la venezolana. «Un hervido de gallina. Es como la sopa de pollo de ustedes, pero a nuestro estilo, con verduras y mucho sabor». ¿Hervido? A Camille le gustaba la sopa de pollo, era una de las pocas cosas caseras que comía. El hervido venezolano es diferente. Es más poderoso. Mi mamá dice que levanta a un muerto. Es lo que comemos cuando estamos enfermos o un poco tristes. Le expliqué mientras seguía removiendo. Pero seguro que tiene un montón de verduras, ¿verdad?, dijo Camille, de repente en guardia. Sí, claro que tiene. Pero le hice un truquito, un secreto de mi abuela para que ni te des cuenta, le guiñé un ojo. Es un secreto. Camille no dijo nada más y se fue al salón, pero ese aroma se le quedó pegado en la memoria. Esa tarde, Camille intentaba hacer sus deberes en su cuarto, pero no podía concentrarse. El aroma no se le iba de la cabeza. Dulce, cálido y, por alguna razón, extrañamente familiar. Abrió la ventana. El aire frío del otoño parisino entró en la habitación, pero desde la cocina, el olor del hervido seguía subiendo. ¿Por qué me da tanta curiosidad?, se quejó Camille, molesta consigo misma. Se suponía que odiaba las verduras. Se suponía que la comida venezolana le parecía asquerosa. Pero, por alguna razón, se sentía atraída por ese aroma. En ese momento, su madre, Sophie, tocó a la puerta. «Camille, esta noche Valentina cocinó hervido para todos. Baja a cenar con nosotros». «No quiero». «¿Seguro que está lleno de verduras?». «No», respondió Camille, cortante. «Sí, las tiene». «Pero se ve delicioso, ¿no hueles el aroma?». «Si huele tan bien, seguro que sabe igual de bien». «El olor no significa nada. Puede que se vea normal, pero seguro que sabe raro». Sophie suspiró. «Bueno, no voy a obligarte. Pero si te da hambre, la comida está abajo». Después de que su madre se fue, Camille se sentó de nuevo junto a la ventana. Abajo, su familia parecía haber comenzado a cenar. Escuchaba la risa de su padre. «Valentina, esto está increíble. Creo que es la mejor sopa que he probado en mi vida». «Gracias, señor Jean-Pierre». En Venezuela, el hervido es comida de casa. Cada familia tiene su propia receta, su propio secreto. Comida de casa, qué bonito término. Camille cerró la ventana, pero las voces alegres de su familia seguían atravesando las paredes. Su estómago rugió. Ese día, apenas había comido en la escuela. La hamburguesa de siempre, por alguna razón, no le había sabido a nada. «Tengo hambre», murmuró. Tocó el pomo de la puerta de su cuarto y lo soltó de inmediato. «Pero si bajo, me van a obligar a comer ese hervido. Y yo jamás voy a comer una sopa con verduras». Sin embargo, el hambre en su estómago era imposible de ignorar. Y ese aroma, por alguna razón, no quería irse de su cabeza. Camille caminaba de un lado a otro en su habitación.
Tomó un trozo de chocolate de su escritorio y se lo comió, pero el dulzor solo le llenó la boca, no el estómago. ¡Ah, qué fastidio! Finalmente, decidió abrir la puerta y bajar las escaleras en silencio. En el comedor, su familia y yo seguíamos cenando. Todos sonreían y conversaban animadamente. Camille los observó desde las sombras de la escalera. Su padre y su madre parecían estar disfrutando la comida de una forma que no había visto en años. Su padre, que normalmente solo hablaba del trabajo, se reía a carcajadas. ¿Por qué se ven tan felices?, susurró. En ese momento, como si sintiera su presencia, me giré hacia ella. Nuestras miradas se encontraron. Mierda, pensó Camille. Pero ya era demasiado tarde. Camille. Si quieres, baja a comer con nosotros, todavía queda bastante, la invité con dulzura. Camille no respondió. Salió corriendo de vuelta a su cuarto. Cerró la puerta y se sentó en la cama. El corazón le latía con fuerza. ¿Por qué corrí? Ni ella misma entendía su reacción. Tenía hambre. El aroma seguía en su nariz. No es que quiera comer. Es que solo tengo hambre, intentó convencerse. Pero en su interior, un pequeño cambio ya había ocurrido. La puerta de su corazón, tan herméticamente cerrada, había empezado a crujir. Esa noche, Camille no pudo dormir. El aroma del hervido parecía haberse metido en sus sueños. Un aroma cálido, suave y, por alguna razón, extrañamente familiar. Mañana no lo voy a comer, murmuró mientras hundía la cara en la almohada. Pero sus palabras ya no sonaban tan convincentes como antes. Era sábado por la mañana. En la cocina, me acerqué lentamente a Sophie, que parecía indecisa. Señora Sophie, si no es molestia, ¿puedo encargarme yo de la cena de hoy? Mi voz sonaba respetuosa, pero con una clara determinación. Sophie se giró, sorprendida. Pero dudo que Camille quiera comerlo. De hecho, he estado pensando en una forma de prepararlo para Camille. Si usted me lo permite, quisiera intentarlo una vez. En mis ojos no había una confianza ciega, sino la voluntad de querer cambiar algo, aunque fuera un poquito. Sophie lo pensó por un momento y luego asintió lentamente. Está bien, Valentina. Te lo dejo a ti. Esa tarde, inspeccioné la nevera, papas, zanahorias, auyama, okumo y una gallina entera. Los tomé con destreza. En el estante de las especias, encontré un sobre de adobo que Jean-Pierre había comprado en una tienda latina. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar comenzó a llenar la cocina. Empecé a picar las verduras de una forma increíblemente fina. La cebolla, en brunoise casi invisible, fue a la olla con un poco de aceite onnotado, a sofreírse lentamente a fuego bajo. Con paciencia, sin apuro, hasta que se volvió traslúcida y desprendió un aroma dulzón que empezó a perfumar toda la casa. La zanahoria, el okumo y la auyama los piqué en cubos minúsculos, mucho más pequeños de lo normal para un hervido, hasta el punto en que su forma original era casi irreconocible. Valentina, ¿por qué lo picas tan chiquito?, preguntó Sophie, curiosa. Ah, señora Sophie. Este es el secreto. Si las verduras no se ven, quizás a Camille no le moleste su presencia. Además, al picarlas así, todo el dulzor de las verduras se disuelve en el caldo, le expliqué sin dejar de trabajar. La gallina, troceada, fue sellada en la olla hasta que su piel tomó un color dorado. Luego, añadí el sofrito de cebolla y las verduras picadas. Cubrí todo con agua y lo dejé cocinar a fuego lento. Y ahora viene la parte más importante, dije mientras tomaba un pequeño tazón. Puse un trozo de papelón rallado y un chorrito de jugo de piña.
El papelón y la piña suavizan cualquier sabor terroso de las verduras y le dan un dulzor natural al caldo. Lo hace más amable para el paladar de los chamos. Vaya, no tenía idea. Hay todo un arte en esto, dijo Sophie, asintiendo con admiración. La cocina ahora estaba inundada de un aroma increíble, una mezcla del sofrito, las especias y un dulzor cálido y profundo. Jean-Pierre, que estaba viendo la televisión en el salón, se acercó, atraído por el olor. Conchale, Valentina, qué bien huele eso. Se ve que va a quedar espectacular. Gracias, señor Jean-Pierre. En una media hora estará listo, cuando las verduras estén que se deshacen. Supervisé la olla con calma, removiendo de vez en cuando, ajustando el fuego. Mi actitud mostraba un respeto profundo por el proceso de cocinar. Poco después, las verduras estaban tan suaves que se deshacían. Fue el momento de añadir el adobo y un toque de comino, disolviéndolos lentamente. Y para el toque final, saqué mi arma secreta, una ramita de cilantro fresco. Este es el alma del hervido venezolano, le dije a Sophie. Le da una frescura y un aroma que lo cambia todo. Probé el caldo y asentí con satisfacción. Listo. El aroma se había esparcido por toda la casa. Camille, en su cuarto en el segundo piso, también lo olió. Era el mismo aroma cálido y suave del día anterior. Otra vez ese olor, murmuró. Abrió la ventana para que entrara aire fresco, pero el aroma no se fue. Al contrario, parecía más intenso, más tentador. ¿Por qué huele tan bien? Camille luchaba contra sí misma. Odiaba el hervido con verduras. Pero, por alguna razón, ese aroma estaba derritiendo lentamente su corazón de piedra. Pero seguro que está lleno de verduras. No lo voy a comer. Se sentó en su cama, pero su estómago volvió a rugir. En su interior, una vocecita susurraba, quizás sabe bien. Camila silenció de inmediato. Imposible. Es imposible que sepa bien. Llegó la hora de la cena. En la mesa de la familia Dubois, serví el hervido de gallina. De un color dorado intenso, todavía humeante, se veía increíblemente apetitoso. Las verduras estaban tan finamente picadas que a simple vista era imposible distinguirlas. El caldo cubría un poco de arroz blanco en el fondo del plato. Vaya, se ve delicioso. Y el aroma es extraordinario, exclamó Sophie. Jean-Pierre también parecía emocionado. Valentina, eres una chef increíble. Solo con el olor ya sé que está buenísimo. Pero Camille estaba sentada con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Su madre la había obligado a sentarse a la mesa. No quiero. Seguro tiene verduras, ¿verdad? Se ve normal, pero seguro que están escondidas. Camille, por lo menos prueba una cucharada, le suplicó su madre. Pero Camille negó con la cabeza. No. Prefiero morirme antes que comer verduras. Fue entonces cuando intervine, con voz tranquila. Camille, en realidad este hervido tiene un secreto muy especial. Un secreto, Camille pareció interesarse, pero enseguida volvió a ponerse a la defensiva. Seguro son solo verduras licuadas y escondidas. No voy a caer en un truco tan infantil. Sonreí y respondí, sí, tiene verduras. Pero en mi tierra, mi abuela dice que el ingrediente más importante de todos es el cariño. Cariño, Camila arrugó la frente. ¿Qué es eso? No tiene sentido. La comida es comida. Los sentimientos no tienen nada que ver. Hoy cociné este hervido pensando en ti, Camille, mi voz sonaba suave pero cálida. Deseaba que pudiera sonreír, aunque fuera solo un poquito. Deseaba que pudiera sentir que esto está rico. Por eso, hice cada paso con mucho cuidado. Mientras sofreía la cebolla,
mientras picaba las verduras, no dejaba de pensar en ti. Camille se quedó en silencio. Nunca nadie había cocinado algo especialmente para ella. Su madre cocinaba por su salud, pensando en el balance nutricional que le había dicho el médico. Pero nunca nadie había cocinado pensando en sus sentimientos. Pero es que de verdad odio las verduras. Desde siempre, no puedo comerlas. La voz de Camille tembló un poco. Te entiendo. Cuando yo era chiquita, odiaba la auyama con toda mi alma. Comencé a contarle mi historia con ternura. Solo ver su color naranja me hacía querer salir corriendo. Cada vez que mi mamá me la servía, yo lloraba y me negaba a comer. Pero un día, mi abuela me preparó una crema de auyama y desde entonces, la amo. De verdad, sin darse cuenta, Camille se inclinó hacia adelante. Sí. Mi abuela licó la auyama tan fino y la cocinó con tanto amor, mis ojos se perdieron en el recuerdo. Mi abuela me dijo, Valentina, mi amor, si tú sonríes, yo soy feliz. Por eso me esfuerzo tanto para que te guste. La comida que se hace con cariño sabe a magia, sabe más rica. La expresión de Camille se suavizó un poco. Todos en la mesa contuvieron la respiración, observándola. Entonces, ¿este hervido también tiene cariño? Por supuesto, sonreí con calma. Tiene muchísimo cariño para ti, y el deseo de que conozcas un pedacito de Venezuela, y la esperanza de que puedas sonreír. Un silencio profundo cayó sobre la mesa. Camille miró el plato de hervido frente a ella. El vapor subía lentamente. El aroma era, en efecto, suave y cálido. Después de un momento, con una duda infinita, tomó la cuchara. Solo una probada. Si no me gusta, lo escupo. Gracias. Está bien, asentí con dulzura. Bajo la mirada expectante de toda la familia, Camille se llevó una pequeña cucharada de hervido a la boca. En ese instante, sus ojos se abrieron de par en par. El caldo que entró en su boca tenía una suavidad que nunca antes había probado. Había un aroma a especias, pero no picaba. Al contrario, lo primero que sintió fue un sabor profundo, sabroso y ligeramente dulce. No era el dulzor del azúcar, sino un dulzor natural, delicado, y la suavidad de las verduras que se derretían en su boca. Su forma no era visible porque estaban licuadas con el caldo, pero su presencia se sentía, sosteniendo todo el sabor del hervido. Esto, susurró Camille. Sus padres la miraron, atónitos. ¿De verdad, Camille, está rico?, preguntó Sophie, sin poder creerlo. Camille se llevó otra cucharada a la boca, confundida. Y luego otra. Ese es cálido y suave. Muy diferente a la sopa que he comido antes. Jean-Pierre y Sophie se miraron. Sus ojos estaban empezando a humedecerse. Tiene verduras pero no sabe raro. Para nada, ¿por qué está tan bueno? Camille me miró directamente. Porque tiene cariño, respondí suavemente. La comida refleja los sentimientos de quien la cocina. Mi mamá en Venezuela me enseñó que no importa qué tan caros sean los ingredientes, si no se cocina con el corazón, nunca será una comida verdaderamente deliciosa. Pero aunque los ingredientes sean humildes, si se cocina con amor, esa comida llega directo al alma. Camille siguió comiendo. No podía soltar la cuchara. En poco tiempo, su plato estaba limpio. Después de la última cucharada, murmuró en voz baja, así que esto es un hervido. Sus padres entendieron perfectamente el significado de esas palabras. Para Camille, ese era su primer hervido de verdad. Un hervido hecho con sentimientos, no solo con ingredientes. Sophie no pudo contener las lágrimas. La puerta que nunca se había abierto, a pesar de todos sus intentos, ahora, lenta pero firmemente, comenzaba a abrirse.
¿Me das un poco más? La voz baja de Camille hizo que la cocina quedara en silencio por un segundo. Luego, Sophie se levantó de un salto. Claro que sí, mi amor, todavía queda mucho. Mientras comía su segundo plato, Camille lo hizo más despacio, saboreando cada bocado. Con cada cucharada, su expresión se relajaba más y más. Valentina, ¿puedes hacer esto otra vez? Claro que sí. Pero la próxima vez, ¿qué tal si lo cocinamos juntas? Camille levantó la vista, sorprendida. Yo. Sí. Si lo cocinamos juntas, va a saber aún más rico. La comida que uno mismo prepara tiene un sabor especial. Camilo pensó por un momento y luego asintió levemente. Sí, quiero intentarlo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, un ambiente cálido y familiar envolvió la casa de los Dubois. Después de cenar, Camille fue a su cuarto, pero no se durmió de inmediato. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia afuera. El cariño como ingrediente, murmuró. Siempre había pensado que la comida era solo para llenar el estómago, nada más. Pero el hervido que comió ese día era diferente. No solo había llenado su estómago, también había reconfortado su corazón. Camille se miró las manos. ¿Podré yo cocinar para alguien más? La pregunta aún no tenía respuesta. Pero en su interior, una pequeña luz había comenzado a encenderse. Desde el día siguiente, la actitud de Camille comenzó a cambiar lentamente. En el desayuno, empezó a sentarse a la mesa por su propia voluntad. Incluso cuando yo estaba comiendo una arepa con caraotas y queso, ya no arrugaba la nariz. ¿Y eso a qué sabe?, preguntó un día. Le respondí con alegría. Esto es el paraíso, chama. Es nuestro pabellón criollo pero en versión desayuno, te da energía para todo el día. Camille escuchaba con genuino interés. Al fin de semana siguiente, le hice la invitación. Camille, ¿quieres que cocinemos el hervido juntas? ¿De verdad? Pero yo nunca he cocinado. No te preocupes. Lo hacemos juntas, pasito a pasito. Las dos nos paramos en la cocina. Le enseñé cómo cortar las verduras. Sostén el cuchillo así. Y cuando cortes, pon los dedos como una garra de gato. ¿Garra de gato? Sí. Doblas los dedos hacia adentro para que la punta del cuchillo no te corte las uñas. Así nunca te vas a rebanar un dedo. Camille comenzó a cortar una cebolla con cuidado. Al principio con torpeza, pero poco a poco fue ganando confianza. Cortar cebolla hace que te lloren los ojos. Totalmente. Pero si el cuchillo está bien afilado y lo haces rápido, no pican tanto. Continuamos cocinando, una al lado de la otra. Cuando Camille cortaba la zanahoria, le dije suavemente, Camille, intenta cortarla un poquito más pequeña. Así suelta más su dulcito. Así. Exacto, qué bien lo haces. Eres muy buena para esto. Mi elogio la hizo sonreír. Mientras sofreíamos los aliños, le enseñé con detalle. El fuego es muy importante. Si está muy alto, se quema todo. Si está muy bajo, los sabores no se despiertan. Tiene que ser a fuego medio, con paciencia, para que todo se cocine lentamente. Cocinar es más difícil de lo que parece, ¿eh? Sí. Pero por eso mismo, la alegría que sientes cuando el plato está listo es mucho más grande. Mientras el hervido se cocinaba, nos sentamos en la mesa de la cocina a conversar. Valentina, ¿por qué te gusta tanto cocinar? Lo pensé un momento antes de responder. Por mi mamá. Ella siempre ha cocinado para toda la familia. Aunque llegara cansadísima del trabajo, siempre nos preparaba la cena hecha en casa. ¡Qué increíble! Ella siempre me decía que cocinar es su forma de decir,
te quiero. Las cosas que no se pueden decir con palabras, se pueden decir con un plato de comida. Por eso yo quiero transmitirle mis sentimientos a la gente que quiero a través de la comida. Camille escuchaba en silencio. Camille, ¿alguna vez has querido hacer algo por alguien más? Mi pregunta la dejó un poco confundida. No sé. Nunca lo había pensado. No te preocupes. Puedes empezar a pensarlo desde ahora. El hervido estuvo listo. Esta vez, era un hervido hecho también por Camille. En la cena, comió el plato que ella misma había ayudado a preparar. Está rico, fue lo que dijo, pero eran las palabras más sinceras que había pronunciado en mucho tiempo. Resulta que cuando lo preparas tú misma, sabe mucho mejor. ¿Verdad que sí? La comida hecha por uno mismo es especial. Desde ese día, Camille empezó, poco a poco, a comer verduras. Al principio, solo las que estaban finamente picadas o licuadas, pero con el tiempo, también pudo comer trozos más grandes. No fue un milagro, fue un cambio lento y tranquilo. Pero el corazón de Camille se había abierto de verdad. A través de la cocina, conoció el calor humano. Aprendió el significado de poner amor en lo que hacía. Descubrió la alegría de hacer algo por los demás. Y lo más importante, se dio cuenta de que comer se trataba de confiar y aceptar a otra persona. Pasaron varias semanas. La cocina de los Dubois se había convertido en un lugar cálido y alegre. Camille y yo preparábamos la cena juntas casi todas las noches. Valentina, esta forma de cortar las verduras ya me sale perfecta. Camille, ya eres toda una experta. Camille sonreía, feliz. Una escena inimaginable hacía apenas unos meses. La Camille que odiaba las verduras, que evitaba la cocina y que despreciaba la cultura culinaria venezolana, ahora disfrutaba cocinando con un estudiante de intercambio de Venezuela. Pero su cambio no se limitó a la casa. En la escuela, su actitud también era diferente. Un día, durante el almuerzo, su amiga Chloé exclamó sorprendida, «Camille, eso es una ensalada. No puedo creer que estés comiendo una ensalada». Camille respondió, un poco avergonzada, «Últimamente he empezado a pensar que las verduras no son tan malas». ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay una chica de intercambio de Venezuela en mi casa. Ella me enseñó a cocinar. Camille contó su transformación con un tono de quien todavía no se lo cree del todo. Resulta que la comida no es solo sobre nutrición. También tiene los sentimientos de la persona que la cocina. El ingrediente más importante se llama amor. Chloé la miró con los ojos muy abiertos. Camille, suenas mucho más madura. ¿Tú crees? Camille se rió. Al volver a casa, su madre Sofía la recibió con una alegría desbordante. Camille, hoy fui al médico. Los resultados de tus análisis de sangre dicen que tu estado nutricional ha mejorado muchísimo. ¿En serio? Sí. El doctor también estaba sorprendido. Dijo que pareces una persona completamente diferente a la de hace unos meses. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. El problema alimenticio de su hija, que la había atormentado durante años, estaba mejorando de esa manera. Mamá, no llores, dijo Camille, un poco avergonzada. Es que estoy feliz. De verdad, muy feliz. Sofía la abrazó con fuerza. Esa noche, toda la familia cenó junta en la mesa. Sirvieron la comida que Camille y yo habíamos preparado. Hoy hicimos asado negro, expliqué. La salsa se hace con papelón y especias. Se ve delicioso, dijo Jean-Pierre, entusiasmado. Mientras comíamos, dije en voz baja, de hecho, el mes que viene ya me regreso a Venezuela. Al escuchar eso, la mano de Camille se detuvo. ¿El mes que viene? Sí,
Mi programa de estudios ya termina. Camille bajó la mirada, una ola de tristeza la invadió. Pero Camille, ya no tienes que preocuparte. Ya sabes cocinar platos deliciosos tú sola. Pero, la voz de Camille temblaba. Esa noche, Camille se sentó en su cama. Mirando por la ventana, recordó los últimos meses. Al principio, me había rechazado, había insultado mi cultura y le había dicho palabras hirientes. Pero yo nunca me enojé. La acompañé con paciencia y dulzura, y un plato de hervido lo cambió todo. El ingrediente llamado cariño, susurró Camille. La comida no era nutrición, era una forma de transmitir amor. Comer era confiar y aceptar a alguien. Los sentimientos del cocinero eran el mejor aderezo. Lo que yo le había enseñado no eran solo técnicas de cocina, era sobre la empatía, sobre intentar entender al otro y valorar las diferencias culturales. Camille se levantó y abrió el cajón de su escritorio. Dentro había un cuaderno, el libro de recetas que había estado escribiendo mientras cocinábamos juntas. Abrió la primera página. Allí, con mi letra, estaban escritas estas palabras: cocinar es un acto de amor. El sentimiento de quien cocina es el mejor ingrediente. Camille miró la página fijamente. Una lágrima cayó sobre el cuaderno. Al día siguiente en la escuela, Camille no dejó de pensar. Quería darme algo en agradecimiento. ¿Pero qué? De repente, tuvo una idea. Eso es. Al llegar a casa, fue directamente a la cocina. Mamá, la cena de hoy la preparo yo. Sophie se sorprendió, pero sonrió de inmediato. Por supuesto, ¿qué vas a cocinar? Hervido. El hervido de gallina venezolano que me enseñó Valentina. Camille se paró sola en la cocina. Yo aún no había llegado de la universidad. Sacó los ingredientes: cebolla, zanahoria, ocumo, auyama. Las verduras que antes no podía ni ver, ahora le parecían tesoros. Siguió cada paso con esmero, picando la cebolla y sofriéndola lentamente a fuego bajo, exactamente como le había enseñado. Licuando la zanahoria y la auyama hasta hacerlas una crema fina, sellando la gallina y cocinándola con las verduras, añadiendo el papelón, el adobo y, por último, el cilantro. Ese aroma cálido volvió a llenar la cocina. Mientras miraba la olla, Camille rezó en su interior. Valentina, ojalá mis sentimientos te lleguen. Por la tarde, llegué a casa. Al abrir la puerta, me detuve. Este olor. Bienvenida, Valentina. Camille salió del salón. Llevaba un delantal y una expresión un poco nerviosa. Hoy cociné yo la cena. El hervido que me enseñaste. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Tú lo cocinaste? Sí. Intenté hacerlo sola. Como agradecimiento por todo lo que has hecho por mí, Valentina. Al escuchar esas palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas. En la cena, el hervido hecho por Camille estaba servido en la mesa. Buen provecho, dijimos los cuatro al unísono. Camille ya se había acostumbrado a decirlo de forma natural. Tomé una cucharada de hervido y levanté la vista. Está delicioso. De verdad, está muy, muy rico. ¿De verdad?, preguntó Camille, ansiosa. Sí. Se siente el cariño de Camille. Es un sabor cálido y suave. Sonreí mientras tomaba otra cucharada. Es la primera comida que Camille hace sola, dijo Sophie, conmovida. Si pude hacerlo porque Valentina me enseñó, los ojos de Camille también estaban llorosos. Gracias, Valentina. Llegaste y me cambiaste. No solo lograste que comiera verduras, sino que descubrí lo feliz que me hace cocinar. Aprendí lo importante que es preocuparse por los demás. Valentina, al principio fui muy mala contigo.
Insulté la cultura venezolana y te herí. De verdad. Lo siento mucho. Camille inclinó la cabeza profundamente. No te preocupes, olvida eso, le dije con dulzura. Ya has cambiado. Eso es lo que me hace más feliz. Sigue transmitiendo tu amor a mucha gente a través de tu comida. Sophie y Jean-Pierre también lloraban en silencio. El problema de su hija, que había durado años, se había resuelto de esta manera, y su hija había crecido tanto. Las semanas siguientes, Camille y yo pasamos mucho tiempo juntas. No solo cocinando, Camille también aprendió sobre la cultura venezolana, cómo colar un guayoyo, cómo usar un cuatro, y algunas palabras en español. Camille absorbía todo con entusiasmo. Valentina, algún día quiero ir a Venezuela, me dijo un día. Claro que sí, chama. Tienes que venir. Te llevaré a comer la comida más sabrosa de mi tierra. ¿Lo prometes? Entrelazamos nuestros meñiques como señal de promesa. El día de la despedida llegó. Toda la familia Dubois me acompañó al aeropuerto. Camille se paró frente a mí, sosteniendo una pequeña caja. Toma, esto es para ti. Dentro de la caja había un frasco con una base para guiso que Camille había preparado, junto con su libro de recetas escrito a mano. Es mi guiso. Todavía no me sale como el tuyo, Valentina, pero lo hice con todo mi cariño. Gracias. Recibí la caja y la abracé con fuerza. Camille, vas a tener una vida maravillosa. Haz feliz a mucha gente con tu comida. Sí. Lo que me enseñaste, Valentina, yo también se lo transmitiré a otras personas. Nos abrazamos. Hasta luego, Valentina. Chao, Camille, nos vemos pronto. Seguí agitando la mano hasta que Camille cruzó la puerta de embarque y su figura desapareció. En el coche de vuelta a casa, Camille miraba por la ventana. Mamá, quiero ser nutricionista. La repentina declaración hizo que Sophie se girara sorprendida. ¿Nutricionista? Sí. Quiero ser una nutricionista que pueda transmitir sentimientos a través de la comida. Como Valentina. Quiero hacer feliz a la gente con la comida. Jean-Pierre, que conducía, dijo, es un sueño maravilloso, Camille. Papá te apoyará. Yo también, mi amor. Seguro que serás una nutricionista fantástica. Camille sonrió. Un objetivo claro se había formado en su corazón. Pasaron 2 años. Camille ya tenía 18 y estudiaba nutrición en la universidad. Seguía en contacto conmigo. De vez en cuando, hacíamos videollamadas para enseñarnos recetas. En la cocina de la residencia universitaria, Camille estaba enseñando a cocinar a sus compañeras más jóvenes. La comida no es solo nutrición. El sentimiento de quien cocina es el mejor ingrediente. Una de sus compañeras preguntó, ¿qué quieres decir con eso, Camille? Yo antes odiaba las verduras con toda mi alma. Pero una persona me enseñó que la comida hecha con amor llega directo al corazón. Camille sonrió con dulzura mientras comenzaba a picar verduras. Por eso, siempre cocino pensando en la persona que va a comer, qué sabor le gustará a esta persona, cómo puedo hacer para que se sienta feliz. Sus compañeras escuchaban con atención. La comida es una forma de comunicación que va más allá de las palabras. Aunque las culturas sean diferentes, aunque no hablemos el mismo idioma, el sentimiento de que algo está rico puede cruzar fronteras. Sobre el escritorio de la habitación de Camille, el libro de recetas que le di seguía guardado como un tesoro. En la primera página, estaban mis palabras: cocinar es un acto de amor. El sentimiento de quien cocina es el mejor ingrediente. Cada vez que abría esa página, Camille recordaba ese día. Recordaba a la chica que había cerrado su corazón, que rechazaba las verduras y que insultaba la cultura venezolana.
Pero un estudiante de intercambio de Venezuela lo cambió todo con un plato de hervido lleno de amor. La comida no era nutrición, era una forma de transmitir amor. Comer era confiar y aceptar a alguien. El sentimiento de quien cocina era el mejor aderezo. Ahora, Camille intentaba transmitir esa verdad a muchas personas. Un fin de semana, Camille fue a casa de sus padres. Su madre Sofía la recibió en la puerta. Bienvenida, Camille, qué guapa estás. Llegué, mamá. Se abrazaron. Hoy cocino yo la cena. Qué bien, ¿qué vas a preparar? Hervido. El hervido de gallina venezolano. Camille se paró en la cocina, cocinando con movimientos ya familiares. Mientras picaba las verduras, pensó, ese día, lo que Valentina me enseñó no fue solo una técnica de cocina. Fue sobre la empatía, la aceptación del otro, el respeto por las diferencias culturales y la importancia de hacer las cosas con amor. Todo eso estaba contenido en un plato de hervido. En la cena, la familia comió junta. Buen provecho, dijeron los tres al unísono. Jean-Pierre tomó una cucharada de hervido y asintió, satisfecho. El hervido de Camille siempre reconforta el corazón. Gracias, papá. Sofía también sonrió y dijo, tenemos que darle las gracias a Valentina. Sin ella, la Camille de ahora no existiría. Totalmente cierto. Mientras comía su hervido, Camille pensó en mí, tan lejos en Venezuela. ¿Estaría yo en ese momento cocinando para alguien? Con todo su amor, con todo su corazón. La comida conecta los corazones más allá de las palabras. Las diferencias culturales pueden empezar por las diferencias de gusto, pero el sentimiento de que algo está delicioso es el único idioma que puede unir los corazones de las personas a través de las fronteras. Camilo aprendió de un plato de hervido. El cariño es una cultura mucho más poderosa que las palabras. Y ahora, Camille intentaba pasar ese cariño a la siguiente generación. A través de la comida, a través del amor. Plato a plato, persona a persona. Quizás este fue un cambio pequeño, pero la suma de pequeños cambios, al final, se convierte en un cambio enorme. Abrir el corazón, aceptar al otro, valorar las diferencias, todo puede empezar con un simple plato de comida. ¿Y ustedes, mi gente, alguna vez han cocinado para alguien con todo su amor? ¿O alguna vez se han sentido conmovidos hasta las lágrimas por un plato que alguien les preparó? La comida contiene los sentimientos de quien la hace. Y cuando recibimos esos sentimientos, nuestro corazón no puede evitar emocionarse. Más allá de la cultura, más allá de las palabras, a veces un plato de comida puede cambiar el mundo. Déjenme sus experiencias en los comentarios, que me encanta leerlos. Y no se olviden de dejar un like, suscribirse y compartir esta historia, para que el sabor y el cariño de Venezuela sigan llegando a todos los rincones del planeta. Se les quiere un montón. Nos vemos en el próximo Storytime.